Vamos con los problemas de análisis que dejamos pendiente de grabar. En el primero nos dicen que de una función continua y derivable f se sabe que la gráfica de la función derivada f' es una parábola que pasa, nos dan dos puntos, que son puntos de corte con el eje x, porque tienen la y igual a 0, y que tienen su vértice en el punto 1, menos 2. ¿Vale? Y luego nos preguntan sobre crecimiento, decrecimiento de f y luego una recta tangente. Bien, antes de empezar el problema voy a razonar un par de cosas, ¿vale?, con las que jugamos siempre. Tengo aquí una función cualquiera, ¿vale?, una función f cualquiera. Si a mí me preguntaran cuándo esta función es positiva, yo tendría que decir que f es positiva pues desde menos infinito a menos 8, unión desde menos 1 hasta 4. Y negativa, bueno, pues en los otros intervalos, ¿no? Desde menos 8 a menos 1, unión desde 4 a 7. ¿Por qué? Porque los valores de la función, sabéis que en cualquier punto el valor de la función se halla en el eje vertical. Es decir, si yo escojo este punto de la función, pues aquí tengo la x, pero el valor de la y es aquí. Que veo que en esta ocasión es positivo. ¿Por qué? Porque está en el semieje positivo de las y. Entonces la función es positiva. Es decir, que esta función va a ser positiva, lo puedo ver gráficamente, en todas aquellas zonas en las que la función esté por encima del eje x, porque ahí la y es positiva. Entonces yo voy a marcar de verde los intervalos donde la función es positiva, que por cierto me acabo de dar cuenta que aquí se me ha olvidado que vuelve a ser positiva desde 7 a más infinito. Y negativa, pues por donde está por debajo del eje de las x, ¿vale? Porque ahí la y es negativa. Eso hay que entenderlo porque es ya funcionamiento básico de una función. Si la y es positiva, la y es la función. Entonces la función es positiva. Y otra cosa que hay que recordar, que es teoría básica de análisis, que es cuando la derivada de una función es positiva, entonces esa función será creciente. Y cuando la derivada de una función sea negativa, allá donde sea negativa, la función será decreciente. Entonces, recordando estas dos cosas, que de una función continua y derivable f se sabe que la gráfica de la función derivada, es decir, lo que nos da en la gráfica, esa parábola, es la función derivada. Con lo cual, yo voy a hacer aquí un esbozo de esa función, más o menos, es la función derivada, es decir, f' de x es la que me da en la gráfica, ¿vale? Es lo que tiene de novedad este problema respecto a los que vemos normalmente. Bueno, me dice que es una parábola que pasa por el menos 1, 0, más o menos por ahí, el 3, 0, y luego tiene el vértice en el 1, menos 2. Es decir, el vértice lo tiene más o menos aquí, ¿vale? Está claro que es una parábola con las ramas hacia arriba, ¿vale? Una parábola que puede ser una cosa así. Bien, si estoy viendo f', ya sé dónde f' es positivo y dónde f' es negativo, por el razonamiento que acabo de hacer. Es decir, la función que me dan es f', y yo estoy viendo aquí que f' es positiva, pues desde menos infinito hasta menos 1, que era este punto, este es el punto 3, unión 3 más infinito, ¿vale? Se trata de esta zona de aquí que es positiva, la que estoy pintando ahora de celeste, y esta de aquí. La zona negativa, que la voy a pintar en rojo, es cuando la x está entre menos 1 y 3, la función es negativa, es decir, que la función derivada, que es la que me dan, es negativa entre menos 1 y 3. Pero si estoy viendo el signo de la derivada aquí, eso me va a decir dónde es creciente y dónde es decreciente, la función f, porque esta es su derivada, y yo estoy viendo dónde la derivada es positiva y negativa. Con lo cual, en el apartado A, cuando me dice determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f, pues ya estoy viendo que como f' es positiva en estos dos intervalos que veo ahí, en esos dos intervalos f será creciente. Y donde la derivada sea negativa, la función es decreciente. Son los razonamientos que hemos hecho siempre. Entonces, f es positiva donde es negativa. Si hiciera ahí una tabla, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 3,
aquí el menos infinito, aquí el más infinito. Aquí hemos dicho, si estamos hablando de f', pues f' aquí en este intervalo, por la gráfica que me han dado de la parábola, hemos dicho que es positiva. Luego aquí f es creciente. Aquí hemos dicho que f' es negativa. Luego f es decreciente. Y aquí f' es positiva, vuelve a ser positiva, luego f es creciente. Y aquí se ve claro pues que aquí tiene que haber un máximo, porque llega creciendo y se va decreciendo. Y aquí tiene que haber un mínimo porque llega decreciendo y se va creciendo. Con eso tendríamos el primer apartado. El segundo apartado nos dice que si f igual a 1, f de 1 es igual a 2, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa x igual a 1. Vale, ¿qué necesito yo para conocer la ecuación de la recta tangente? Bueno, la ecuación de la recta tangente, sabéis que era algo así, no era así, y menos y sub 0 igual a pendiente, pero la pendiente sabemos que es f' en ese punto por x menos x sub 0, ¿vale? Donde x sub 0 y sub 0 es el punto donde estoy averiguando la ecuación de la recta tangente, f', pues la derivada en ese punto en x sub 0. Bien, f de 1 es igual a 2, es decir, cuando la x vale 1, la y vale 2, luego x sub 0 y sub 0 ya lo tengo. Me faltaría f' en 1, ¿vale? Es decir, yo en esta ecuación tengo y menos 2, f' en 1 y luego x menos 1. Bueno, f' en 1 es la derivada en el 1, pero nosotros sabemos, por el enunciado, que la derivada pasa por el 1 menos 2, concretamente su vértice. Luego en el 1, f' de 1 es menos 2, porque este es un punto de la derivada. Luego f' de 1 vale menos 2, con lo cual la ecuación de la recta tangente ya solo tengo que sustituir aquí por menos 2 por x menos 1. Luego transformamos esta recta pasando el menos 2 para el otro lado, para dejarla de forma explícita, que es lo normal. Pero bueno, ya tenemos lo que es la ecuación de la recta, ya tenemos. Quedaría menos 2x, y aquí os quedaría más 2 que vienen de allí, más 4. Entonces, si no me he equivocado, esta es la recta de la ecuación tangente en el punto 1, 2, ¿vale? Es decir, para el de abscisa x igual a 1.